Aleluya, 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 aleluya. Jesus preached the gospel of the kingdom and cured people of all diseases. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día estuve en el seminario y parte de mi formación en el seminario, algo que tuvimos que hacer era visitar los hospitales, de ir para ayudar a los que estaban allí en el hospital, y estuvimos en West Palm Beach. Y un día llamaron a la oficina de los capellanes por el hospital y yo respondí. Yo fui, era un hombre de Guatemala quien ha llegado de recién a esta área, a West Palm Beach, y desafortunadamente estaba en un accidente terrible. Era bien triste y las posibilidades de él sobreviviendo eran muy pocos. Estuve llamado como un capellán de estar allí en este espacio y llegó la familia de este muchacho. Y la familia no hablaba inglés. Ni las enfermeras ni doctores hablaban en español. Entonces se cayó a mí. A mí. Era un momento de mucho terror en mi corazón de comunicar por parte de los doctores a esta familia lo que estaba pasando con su hijo. Es uno de los momentos de mi vida que yo siento es similar a precisamente lo que pasó en este evangelio. Fíjense que Jesús, para cumplir este milagro, invita a este muchacho o este hombre a algo muy duro. Escuchen. Jesús le dijo al tullido, ¿tullido? ¿Sí? ¿Tullido? ¿Qué? Le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio.
para Jesús a cumplir este milagro. Invitó a este hombre a levantarse y no quedar ahí atrás, no quedar escondido, no esconder sus debilidades. No, levántate y ponte en medio, al frente de todos. En una situación en que no tiene la fuerza, en una situación que no tiene todo el poder. Ponte allí en una situación en que tú vas a ser dependiente en mí. En que tú tendrás que depender en mi gracia. Y allí es donde Jesús puede actuar. How many people don't speak Spanish? Raise your hand. All right. Very good. Helpful to know. You just missed out on the best homily of your lives. Now, several years ago when I was in seminary, I was invited to be in a situation that was very difficult. A young man recently arrived from Guatemala in the West Palm Beach area, was in a tragic car accident, and unfortunately it did not look like he was going to survive. And his family arrived, and his family did not speak English, and doctors and nurses did not speak Spanish. And so in that moment it fell to me to be there unofficially to communicate with this family, to respond to their needs. It was a terrifying moment. Terrifying. Because I know my weakness. I know I'm not a skilled translator. And yet this was a dire need for this family to know what was happening to their son. It's similar to what we heard in this gospel. It's the story in the gospel of the man with the withered hand, who Jesus says he's going to heal this man with the withered hand. But in order to do so, he invites the man with the withered hand not to hang out on the back, not to be hidden, not to hide himself, but rather says, stand up and come here to the middle for everyone to see. How humbling. It's amazing that for the miracle that happened, Jesus first invites him to be vulnerable in front of everyone. To be in a situation where this man is not in control, where he does not have the power, but rather must be dependent on Christ to do something. And how often you and I avoid that place. How often you and I avoid those places of vulnerability and of dependence upon the Lord. Especially in our faith lives. Where we feel like we're not smart enough, we're not charismatic enough, we're not gifted enough, we don't know enough about our faith. That someone else should be the one who responds. The priest will be the one who cares for that person. Someone else will be the one who evangelizes. Someone else will be the priest. Someone else will be the religious sister, not me. And tragically, so often when we begin to abscond ourselves, when we refuse to levantarse, to lift ourselves up, to stand up and to be in the middle, when we say, no, that's not me, I'm gonna do my own thing. I'll do my Jesus thing. I'll say my prayers, but I'm not going to let myself become a priest, or I'm not going to let my children become priests or religious sisters. We're going to do our thing. It's amazing how often in those situations we also don't see miracles anymore. We don't see great things coming about in those lives. We see our children falling away from the faith because they were never in a situation where they needed to depend on God. Because their faith was something easy and not something challenging. Tan triste las oportunidades que muchas veces, y por eso estoy con ustedes, que muchas veces en las familias hispanas, los que hablan español, hay una gran necesidad por los que pueden comunicar en español y ser sacerdotes y dar los sacramentos. Pero muchas veces las familias de estos futuros vocaciones no apoyan. Debido a que dicen que otra persona puede responder a esta situación. Otro hijo, no mi hijo, suyo. No están allí a ayudar a estos jóvenes muchachos y muchachas a responder a esta invitación de Jesús
de levantarse y ponte en medio. Y familias, tantas veces he oído que mi hijo no se va a la iglesia, no participa en esto. Y qué triste. Pero de honesto, y lo siento si esto es difícil, de honesto, mi pregunta es si era invitado como un joven de participar y de servir como un sacerdote quizás en el futuro, si él pensaba que tuviera un futuro en la iglesia, o si siempre el pensamiento de servir como sacerdote o alguien que trabaja en la iglesia, que eso era algo por otros, no por nosotros. Mi invitación esta noche a cada uno de nosotros es dos partes. Primero, es a levantarnos y ponernos en medio, dependiendo en Cristo. Si no nosotros tenemos una necesidad por Cristo, ¿por qué se va a hacer milagros? Pero sí decidimos de estar dependiente en Él. Sí decidimos de depender completamente, incluso el futuro de nuestras vidas y nuestros niños. Allí Jesús puede cumplir cosas increíbles. Les invito esta noche a dar permiso a Cristo, a llamarte, incluso si Él decide a ponerte en situaciones incómodas o afuera de tu control. My invitation for us this evening is that if Jesus Christ is calling us a levantar, to stand up and to put ourselves in front and to be in the middle of something, that we say yes with courage, knowing that it is precisely in those places that we become radically dependent on Him, not on our own strengths, not on our own desires or plans, but rather on what He's capable of accomplishing within us. And that we all look to Mary, the most incredible model of this, who allowed her life to be completely consumed by God's desire to raise her up and to put her in the middle. Que nosotros esta noche como María podemos responder. María, quien dio permiso a Dios a levantarla y ponerla en medio de nuestra historia de salvación humana, que tú y yo podemos mirar a ella y seguir su ejemplo, diciendo que sí al Señor, confiando que Él puede cumplir cosas increíbles por nosotros. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para presentar las oraciones de los fieles.